En esta ocasión vamos a seguir trabajando con teorema del seno, ¿sí? Vamos a ver cómo resolver un triángulo a partir de la regla de teorema del seno, ¿sí? Recuerden que ya tenemos un video en donde explicamos básicamente que cada lado de un triángulo, ¿sí?, está relacionado con el seno del ángulo que se forma en el vértice opuesto. AB con el seno de C, el lado AC con el seno de B y el lado BC, que es el que nos falta, con su ángulo opuesto, es decir, con el seno de A. En el caso del teorema del seno relacionamos cada lado, ¿sí?, con el ángulo opuesto. Es muy importante establecer esta relación. Vayamos al ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo, el triángulo formado por los vértices DE y F. Tenemos como dato el lado DF, tenemos el ángulo F que mide 10, tenemos el ángulo E que mide 140. Lo que vamos a calcular ahora es el lado FE. Para calcular el lado FE, ¿sí?, que sería la incógnita, el valor a encontrar, necesitamos saber el ángulo D. Fíjense, si tenemos como dato dos ángulos y nos falta uno, ¿sí?, por regla de los ángulos interiores de todos los triángulos, la suma va a dar 180. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumar los dos ángulos que tenemos, 140 más 10, 150, y con el valor que nos falta llegar a 180. 150 para llegar a 180, el ángulo que nos falta mide 30 grados. Ahora sí, teniendo el ángulo D, ya podemos sacar el lado FE. Bien, recuerden que esa regla es para todos los triángulos. Todos los triángulos tienen sus ángulos interiores que miden 180 grados. Si sumamos los tres ángulos de cualquier triángulo, siempre nos va a dar ese valor. Para calcular el que nos falta, necesitamos conocer otros dos. Bien, entonces, ahora la proporción nos va a quedar DF sobre el seno de E y FE, que es la que necesitamos, sobre el seno de D. DF sobre el seno de E y FE sobre el seno de D. Bien, ¿por qué utilizamos DF y E? Porque es la proporción donde se cumple que tenemos el lado y el ángulo. Por lo menos necesitamos saber en una de las proporciones tener los dos datos. Vamos a reemplazar. DF mide 37, vamos a poner 37, E mide 140, nos queda seno de 140, FE no sabemos cuánto vale, y D dijimos recién que mide 30, nos va a quedar seno de 30. Bien, volvemos a despejar, lo que está dividiendo lo pasamos multiplicando, nos queda seno de 30 por 37 sobre seno de 140. Resolvemos esto en la calculadora y nos da un aproximado de 28,78 centímetros. Ya tenemos el valor de FE, que era lo que queríamos calcular. ¿Está claro? Nosotros necesitamos, para aplicar el teorema del seno, al menos que tengamos completo un lado y un ángulo opuesto. Necesitamos una parte de la proporción que esté completa. Luego, para verificar que lo que hicimos es correcto, reemplazamos 37 sobre seno de 140 y 28,78 sobre el seno de 30, y en ambos casos el valor nos tiene que dar exacto. Acá nos da 57,56 aproximadamente, acá nos da 57,56 aproximadamente, y como los dos valores son iguales, quiere decir que lo que hicimos es correcto. Recuerden que para aplicar el teorema del seno lo podemos aplicar en cualquier tipo de triángulo. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Que en alguna, ¿sí?, de las relaciones entre lado y ángulo opuesto tengamos los dos datos. Si pasa que acá tenemos el lado pero no tenemos el ángulo, y acá pasa lo mismo, tenemos uno de los dos datos pero no los dos, no podríamos aplicar el teorema del seno. Espero que este video les sea de mucha utilidad.